Me llamo Jebediah. La noche que la ventisca del 78 decidió tragarse Nebraska, vi a Elara, la viuda de Daniel, arrastrar a un hombre herido hasta su cabaña. Un forajido con la ley pisándole los talones. Aquel gesto, tan lleno de compasión como de insensatez, lo cambió todo para siempre en estas llanuras. Hay decisiones que se toman en un instante y pesan una vida entera. Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho en mi lugar? Dejadme saber también desde qué ciudad me escucháis. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más relatos de la vieja frontera como este, suscribíos al canal. La tormenta llevaba 2 días aullando sin descanso, un monstruo blanco que borraba el mundo. Dentro de su pequeña cabaña de madera, Elara sentía cada embestida del viento como un puñetazo contra los tablones. El fuego en el hogar era su único compañero, una pequeña isla de luz y calor en un océano de frío y soledad. El aire olía a pino quemado, y a la lana húmeda de la manta que cubría sus piernas. Afuera el mundo había desaparecido bajo 1 metro de nieve. Era un silencio denso, pesado, el tipo de silencio que te hace escuchar el latido de tu propio corazón. Pero entonces, un sonido lo rompió. No fue el viento. Fue el ladrido frenético y desesperado de su perro. Huesos. Un aviso agudo y persistente que atravesó la furia de la ventisca como un cuchillo. Elara se levantó con esfuerzo, la mano protegiendo instintivamente su vientre de 7 meses. El suelo de madera crujió bajo sus pies mientras se acercaba a la puerta, el corazón golpeándole en la garganta. ¿Un lobo? ¿Un oso desorientado por la tormenta? Con la mano temblorosa, descorrió el pesado cerrojo de hierro. Al abrir la puerta una rendija, la ventisca le abofeteó la cara con un torbellino de nieve helada que la hizo retroceder. La luz de su lámpara de aceite se proyectó hacia la oscuridad blanca, y allí, a pocos pasos de su porche, se recortó una silueta. Un caballo, con la cabeza gacha y cubierto de hielo, y a su lado, la figura de un hombre que se desplomaba lentamente, como un árbol talado, cayendo de bruces sobre la nieve virgen. El miedo la paralizó por un segundo, un miedo frío y afilado que le recordaba su vulnerabilidad, sola en medio de la nada. Pero la visión del hombre, inmóvil en la nieve, con una mancha oscura extendiéndose sobre su abrigo a la altura del hombro, despertó algo más profundo. La compasión. O quizás simplemente, el recuerdo de la fragilidad de la vida en aquella tierra implacable. Justo en ese instante, el viento trajo consigo un eco lejano, casi ahogado por el aullido de la tormenta, los gritos de hombres a la caza. Esa fue la espuela que la hizo moverse. Sin pensarlo más, se envolvió en su chal más grueso, y se lanzó a la tormenta, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. Arrastrarlo fue una lucha brutal contra el viento, el frío y el peso muerto de su cuerpo. Mientras lo metía a la fuerza en la cabaña, él musitó unas palabras, un murmullo febril que casi se perdió en el viento. No lo hice. Con la puerta cerrada y el cerrojo echado de nuevo, el silencio regresó, pero era un silencio distinto. Ya no era el silencio de la soledad, sino el de una tensión insoportable. El hombre yacía en el suelo de su hogar, un charco de nieve derretida y sangre formándose a su alrededor. Elara lo observaba, con la respiración agitada, el pecho subiendo y bajando. Había dejado entrar en su refugio a un desconocido, un fugitivo herido de bala. Había desafiado a la tormenta y a los hombres que lo perseguían. La promesa que le hizo a su difunto marido de confiar en la bondad de las personas, resonaba en su cabeza, pero ahora frente al cuerpo de aquel extraño, se sentía como una sentencia. El calor del hogar ya no era seguro. El peligro estaba dentro. Para entender por qué una mujer como Elara, criada entre el tic-tac de los relojes y el delicado olor a aceite de su padre en Ohio, acabaría arrastrando a un forajido a su hogar, hay que entender primero el camino que la trajo hasta aquí. Su vida no había empezado en la dureza de las llanuras, sino en un mundo de engranajes precisos y rutinas tranquilas. Era la hija de un relojero, y su futuro parecía destinado a ser igual de ordenado y predecible. Aprendió a valorar la paciencia, el detalle y la belleza de las cosas pequeñas y bien hechas, pero el destino, como el viento de Nebraska, no siempre sigue los caminos marcados en un mapa. El hombre que cambió su rumbo se llamaba Daniel. No era de su pueblo. Llegó un verano con el polvo del camino en las botas y el horizonte en los ojos. No hablaba de estabilidad ni de certezas, sino de tierra propia, de cielos tan grandes que te hacían sentir libre, y de la satisfacción de construir algo con tus propias manos. Mientras los demás jóvenes le ofrecían una vida segura, Daniel le ofreció un sueño.
Le hablaba de Nebraska no como un desierto de hierba, sino como un lienzo en blanco donde podrían pintar su futuro. Y Elara, que hasta entonces solo había conocido la minuciosa precisión de un reloj, se sintió atraída por la inmensidad de esa promesa. Dejar Ohio fue como arrancar una raíz del suelo fértil. Su padre no lo entendió. Vio a Daniel como un aventurero que le robaba a su única hija para llevarla a un lugar donde solo había peligros y privaciones. El día de la despedida, en el andén de la estación no hubo abrazos largos ni palabras de aliento. Solo una mirada de su padre, cargada de una tristeza que pesaba más que cualquier equipaje. Elara subió a aquel tren con el corazón dividido, llevando consigo la esperanza de una nueva vida y la culpa silenciosa de haber dejado atrás la única que había conocido. El silbato del tren fue el sonido que marcó el fin de su infancia. Nebraska los recibió con un silencio que aturdía. No había árboles frondosos ni el murmullo constante de la ciudad. Solo el cielo, inmenso y abrumador, y el susurro incesante del viento barriendo la hierba alta. La primera vez que vio la parcela de tierra que habían comprado, un pedazo de nada en medio de la nada, sintió un nudo de pánico en el estómago. Pero Daniel sonrió, y su sonrisa tenía la fuerza de un amanecer. Aquí, Elara, le dijo, extendiendo los brazos como si abarcara el mundo entero. Aquí es donde echaremos raíces. Nuestras raíces. Y en su voz, ella encontró la fuerza para creer que era posible. Los primeros años fueron una lucha constante contra la tierra, el clima y la soledad. Construyeron la cabaña con sus propias manos, tablón a tablón. Elara aprendió a disparar un rifle, a curar heridas con hierbas del campo, y a distinguir el sonido de un coyote de un lobo. Vio sus manos, antes suaves y acostumbradas a los hilos, volverse ásperas y fuertes. Cada callo era una medalla, una prueba de su supervivencia. Por las noches agotados, se sentaban junto al fuego, y el calor de la lumbre y la presencia del otro, eran todo el lujo que necesitaban. Estaban forjando no solo un hogar sino una alianza inquebrantable. Recuerdo una noche de verano, después de una cosecha particularmente dura. La luna estaba llena y plateaba las llanuras. Daniel la sacó al porche y sin decir palabra, empezó a tararear una vieja melodía de Ohio. Bailaron allí, en silencio, bajo las estrellas. No era un baile elegante, sino el movimiento torpe de dos cuerpos cansados que encontraban consuelo el uno en el otro. Él le apartó un mechón de pelo de la cara y le susurró al oído: «Gracias por creer en mi locura». Ese momento, tan simple y tan profundo, se convirtió en el ancla de su memoria, el recuerdo al que se aferraría cuando todo lo demás se desmoronara. Fue durante una de esas noches de calma cuando Daniel sacó la vieja Biblia de su familia, la que había traído desde su hogar en Pensilvania. El cuero estaba gastado por el uso de generaciones. Con su mano sobre la cubierta, le hizo jurar dos cosas. La primera, que nunca, pasara lo que pasara, vendería esa tierra. Era su legado, el sudor de ambos hecho madera y campo. La segunda, que nunca dejara que la dureza de la frontera le arrebatara la fe en la bondad de las personas. A veces está oculta Elara, le dijo con seriedad, como el agua bajo la tierra seca. Pero siempre está ahí. Solo hay que saber buscarla. El granero era el último gran proyecto de Daniel, la pieza que completaba su sueño, era su catedral de madera, el símbolo de que lo habían logrado. Elara lo veía trabajar desde la ventana de la cocina. El sonido rítmico de su martillo era la banda sonora de sus días. Olía a pino recién cortado y a tierra húmeda. Él estaba construyendo el futuro, un lugar seguro para la familia que planeaban tener. Cada viga que levantaba era una promesa, cada clavo un acto de fe. El granero no era solo un edificio, era la materialización de todo por lo que habían luchado. Y entonces, un día, el sonido del martillo cesó. Un silencio antinatural cayó sobre el rancho, un silencio tan pesado que Elara lo sintió en los huesos. Salió corriendo, con el corazón en un puño. Y lo encontró. Una de las vigas principales se había desplomado. Daniel yacía debajo, inmóvil. El mundo de Elara, ese mundo que habían construido con tanto esfuerzo, se hizo añicos en un instante. El cielo de Nebraska, que antes le parecía un símbolo de libertad, se convirtió en una cúpula vacía e indiferente. Su grito se perdió en el viento, un sonido diminuto en la inmensidad de la llanura. El tiempo que siguió a su muerte fue un borrón de dolor y vacío. La cabaña, antes un refugio, se sentía ahora como una tumba. Cada objeto le recordaba a él.
sus botas junto a la puerta, su taza de café en la repisa, el olor de su tabaco impregnado en las cortinas. Los pocos vecinos que se acercaron, le dieron el pésame con miradas compasivas y le aconsejaron lo mismo. Ven de la tierra, vuelve al este. Una mujer sola no puede sobrevivir aquí. Menos aún, embarazada. Cada palabra era una palada de tierra sobre el sueño que habían compartido. Esperaban que se rindiera. Pero entonces, en la noche más oscura de su soledad, recordó el juramento. Las palabras de Daniel resonaron en su cabeza, no como un recuerdo lejano, sino como una orden. Vender la tierra sería traicionarlo. Huir sería admitir que su sueño había muerto con él. Así que, con una determinación que sorprendió a todos, y sobre todo a sí misma, decidió quedarse. Se aferró a esa promesa como un náufrago a un madero. El rancho ya no era solo un pedazo de tierra, era el custodio de su memoria y ella era su guardiana. El primer invierno sola fue brutal, la nieve la aisló durante semanas, y la soledad era una presencia física, un frío que se le metía más adentro que la propia ventisca. Aprendió a cortar leña con el vientre abultado, a racionar la comida con una precisión que su padre relojero habría admirado, y a hablarle a su perro, Huesos, solo para no olvidar el sonido de una voz. Cada amanecer era una victoria, cada anochecer un recordatorio de su fragilidad. Se estaba convirtiendo en una mujer de la frontera, forjada en la pérdida y endurecida por la necesidad. Yo la observaba desde la distancia, desde mi puesto de caza en la colina. Veía la pequeña columna de humo de su chimenea y sabía que seguía luchando. A veces, cuando la caza era buena, le dejaba un trozo de carne de venado en el porche al anochecer, sin hacer ruido, sin esperar un gracias. Era un gesto silencioso, un reconocimiento entre dos almas solitarias en aquella inmensidad. Ella nunca preguntó, y yo nunca lo admití, pero ambos sabíamos. Era la forma que teníamos en la frontera de decir, no estás completamente sola. Una forma de cuidar sin invadir la orgullosa soledad del otro. Y ahora, en esa misma cabaña que había sido testigo de su amor, su pérdida y su resistencia, yacía un extraño, un hombre herido con la ley pisándole los talones. El silencio en la habitación no era el de la soledad que conocía, sino uno nuevo, cargado de peligro y de una decisión imposible. El calor del hogar, que tanto le había costado mantener, ahora albergaba una amenaza. La presencia de Silas convertía su refugio en una jaula, y cada crujido de la madera, cada suspiro del hombre en su cama, era un eco de la tormenta que se cernía sobre ella. Al traerlo adentro, el ara no solo había desafiado a la ventisca y a sus perseguidores. Había puesto a prueba el segundo juramento que le hizo a Daniel, confiar en la bondad de las personas. ¿Era este hombre la prueba de esa fe, o la prueba de su insensatez? Mirándolo dormir, con el rostro surcado por el dolor y la fiebre, se dio cuenta de que su acto de compasión la había colocado en una encrucijada. Había honrado la memoria de su marido al quedarse en la tierra, pero ¿podría honrarla confiando en un fugitivo que podía destruirlo todo? La respuesta a esa pregunta no estaba en la Biblia ni en los recuerdos del pasado. Estaba allí, respirando con dificultad en su cama, un problema de carne y hueso que había arrastrado desde la nieve. La promesa que le había dado a Daniel una noche tranquila bajo las estrellas, se enfrentaba ahora a la cruda realidad de una bala y una persecución. Y el ara, sola en medio de la noche, sintió el peso de su juramento como nunca antes. Proteger el legado de Daniel significaba ahora mucho más que cuidar de un pedazo de tierra. Significaba decidir si la vida de aquel extraño valía el riesgo de perderlo todo. Cuando la ventisca finalmente amainó, no trajo la paz, sino una claridad aterradora. El mundo, antes un borrón blanco, recuperó sus formas, y con ellas, sus peligros. El deshielo fue lento, un goteo constante que parecía contar los segundos que les quedaban de aislamiento. El primer jinete que se acercó al rancho no fue un vecino amistoso, sino el sheriff Miller, un hombre cuya lealtad no estaba con la ley, sino con el peso del oro de Bartholomew Thorne. Lo vi llegar desde mi puesto en la colina, su caballo abriéndose paso con dificultad por el barro y la nieve derretida. El ara lo recibió en el porche, con la espalda recta y una mano protectora sobre su vientre. Silas estaba dentro, oculto, pero la tensión de su presencia era tan palpable como el aire frío de la mañana. Cada pregunta del sheriff era una aguja, buscando un punto débil. Miller no era un hombre sutil. Sus ojos, pequeños y astutos, recorrían la cabaña, el granero a medio construir, la delgada columna de humo que ascendía de la chimenea. Preguntó por ruidos extraños, por huellas en la nieve, por si había visto a un forastero. Sus preguntas estaban envueltas en una falsa preocupación por su seguridad,
pero Elara, que había aprendido a leer las intenciones en el silencio de las llanuras, sabía que aquello era un interrogatorio, no una visita de cortesía. Respondió con una calma que me dejó asombrado, su voz firme, aunque vi cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el marco de la puerta. Negó haber visto nada, atribuyendo cualquier ruido a la furia de la tormenta. Miller se marchó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, dejando tras de sí un veneno que no tardaría en extenderse. La noticia viajó más rápido que un incendio en la pradera. La viuda de Daniel esconde a un hombre. En el pequeño asentamiento de Redemption, que de redención tenía poco, la historia se convirtió en el único tema de conversación. Dejé mis pieles en el almacén general una semana después, y lo sentí en el aire. Las miradas que antes eran de compasión hacia Elara se habían vuelto duras, acusadoras. Las mujeres que antes le ofrecían una palabra de consuelo ahora cuchicheaban a su paso, sus voces como el zumbido de avispas. La juzgaban no solo por acoger a un fugitivo, sino por manchar, según ellas, la memoria de un buen hombre como Daniel. La frontera tiene sus propias leyes, y la más dura de todas es la del juicio comunitario. La habían sentenciado sin pruebas, convirtiendo su rancho en una isla de lepra. Elara lo sintió la siguiente vez que fue al pueblo a por sal y harina. El tendero, el señor Abernathy, que siempre había tenido una palabra amable para ella, le sirvió en un silencio gélido, sin mirarla a la cara. Dejó las monedas sobre el mostrador y ella las recogió con una dignidad que me partió el alma. Nadie le dirigió la palabra. El aislamiento que la ventisca le había impuesto por la fuerza ahora se lo imponía la propia gente. Al volver, su rostro no mostraba derrota, sino una especie de dureza nueva, como si cada mirada de desprecio hubiera añadido una capa más a su armadura. Vio a Silas, que la esperaba en el porche, y por un instante sus miradas se cruzaron. En ese cruce no hubo palabras, solo el reconocimiento silencioso de que ahora, les gustara o no, solo se tenían el uno al otro. Aquel aislamiento forzado cambió las cosas en la cabaña. El silencio ya no era de desconfianza, sino de necesidad. Silas, ya casi recuperado de su herida, empezó a ocupar los vacíos que la soledad de Elara no había podido llenar. No con palabras, sino con hechos. Lo veía desde lejos, reparando la sección del cercado que la nieve había derribado, partiendo leña con un ritmo constante y eficaz, o simplemente sentado en el porche, vigilando, como un centinela silencioso. Sus manos, expertas y fuertes, devolvían poco a poco la vida a un lugar que se estaba muriendo. No pedía nada, no esperaba nada, simplemente hacía lo que había que hacer. Era su forma de pagar su deuda, su manera de decir gracias, sin que la palabra sonara hueca. Elara lo observaba desde la ventana de la cocina, a menudo sin que él se diera cuenta. Veía cómo manejaba las herramientas de Daniel, cómo se movía por el rancho con una familiaridad que le provocaba un nudo en el estómago. Una tarde, lo encontró en el granero, sosteniendo el martillo de Daniel, sopesándolo en su mano. La luz del atardecer entraba por los huecos de la pared, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Por un segundo, la silueta de Silas se confundió con la de su difunto marido. Elara dio un paso atrás, un jadeo ahogado escapándose de sus labios. Fue un instante, un parpadeo, pero la distancia volvió a abrirse entre ellos. Silas notó su reacción. Dejó el martillo suavemente sobre un barril y salió del granero sin decir nada. Otra oportunidad de acercamiento perdida, tragada por los fantasmas del pasado. La presencia de Silas era un consuelo y un tormento a la vez. Cada gesto de ayuda era un recordatorio de que estaba ocupando el lugar de Daniel. Una noche, mientras cenaban el estofado que ella había preparado, Silas notó que la pata de la mesa cojeaba. A la mañana siguiente, Elara la encontró firme, reparada con una pequeña cuña de madera perfectamente tallada. Un gesto tan pequeño, tan insignificante, que sin embargo lo llenaba todo. Era el tipo de cosa que Daniel habría hecho. Esa noche, Elara sacó la vieja caja de madera, donde guardaba las cartas que le había escrito a su padre en Ohio, cartas que nunca había enviado. Las releyó a la luz de la lámpara, buscando en ellas a la mujer que era antes, pero no la encontró. La mujer de las cartas no habría sobrevivido a ese invierno. La presión externa no tardó en aumentar, ya no eran solo los rumores del pueblo. Empecé a ver a los hombres de Thorn merodeando por los límites de la propiedad de Elara. No se acercaban, no amenazaban directamente. Simplemente estaban allí,
jinetes solitarios recortados contra el horizonte al amanecer o al atardecer. Era una guerra de nervios, una forma de decir, sabemos que está ahí, y no vamos a ninguna parte. Cada vez que el ara salía a por agua o a cuidar de sus gallinas, sentía sus ojos clavados en ella. El rancho, su refugio, se había convertido en una prisión vigilada. La inmensidad de la llanura, que antes significaba libertad, ahora era una trampa sin escapatoria. Silas también los veía. Su quietud se volvió más tensa, sus hombros estaban siempre rígidos, como los de un animal que espera un ataque. Pasaba horas en el porche, con el viejo rifle de Daniel apoyado a su lado, no de forma ostentosa, sino como una extensión de su propio cuerpo. La conversación entre ellos se redujo aún más, limitada a lo esencial. La tensión era una tercera persona en la cabaña, sentada a la mesa con ellos, durmiendo junto al fuego. El miedo a lo que vendría era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Una noche, un fuerte aguacero los mantuvo despiertos. No fue la lluvia, sino el sonido de un caballo al galope, muy cerca. Ambos se levantaron de un salto, corazones desbocados, pero el sonido se desvaneció tan rápido como llegó. Una falsa alarma, o una advertencia. El ara había planeado ir a la reunión anual de primavera en la iglesia de Redemption. Era una tradición, una de las pocas ocasiones en que los rancheros de la zona se juntaban. Era su oportunidad para demostrar que no tenía nada que ocultar, para enfrentar los rumores de frente. Había preparado una cesta con sus mejores conservas, un pequeño regalo para la esposa del pastor. Pero el día antes, uno de los hombres de Thorn se cruzó con ella deliberadamente en el camino, cuando volvía de revisar una trampa para conejos. No le dijo nada. Solo se detuvo, la miró con una sonrisa torcida y siguió su camino. El mensaje era claro. La cesta se quedó en la cocina, el viaje cancelado. El regalo nunca fue entregado, otro puente roto hacia la comunidad. Una noche mientras el ara cosía a la luz de una vela, el perro, Huesos, empezó a gruñir en voz baja hacia la puerta. Silas se levantó al instante, cogiendo el rifle. Se movió con una agilidad silenciosa que desmentía su tamaño y se asomó por una rendija de la ventana. No había nadie. Solo la luna bañando la pradera, en una luz fantasmal. Pero el peligro estaba ahí fuera, esperando. Cuando se volvió, sus ojos se encontraron con los de el ara. En su mirada no había solo miedo sino una pregunta que él no podía responder sin ponerla en un peligro aún mayor. ¿Quién eres en realidad, Silas? Parecía decir su silencio. Y él solo pudo apartar la vista, un gesto que era a la vez una protección y una traición. El punto de inflexión llegó una tarde de finales de abril. El aire olía a tierra húmeda y a vida nueva, pero en el rancho solo había una sensación de final. Silas había estado callado todo el día, más de lo normal. Por la noche, cuando el ara entró en la cocina, lo encontró con un pequeño hatillo a sus pies. Se iba. No puedo traerle más problemas, señora, dijo en voz baja, sin mirarla. Thorn no parará. Si me voy, quizás la dejen en paz. Era un acto de sacrificio, un intento de protegerla. Pero el ara sabía que era una sentencia de muerte para él. Allá fuera, solo y buscado, no duraría ni 2 días. Y, para su sorpresa, descubrió que la idea de que se fuera, le causaba un pánico frío, un vacío que no sentía desde la muerte de Daniel. No, dijo ella. La palabra fue apenas un susurro, pero resonó en la pequeña cocina con la fuerza de un disparo. No, te irás. Silas levantó la vista, sorprendido. Vio en sus ojos no solo la determinación que ya conocía, sino algo nuevo. Una vulnerabilidad compartida. Si te vas, te cazarán, continuó ella, su voz ganando fuerza. Y si te cogen, vendrán a por mí de todos modos. Creen que soy tu cómplice. Irte no me salva, solo te condena a ti. Era una verdad simple y brutal. Sus destinos ya estaban entrelazados. Huir ya no era una opción para ninguno de los dos. La elección ya no era si debían ayudarse, sino cómo iban a sobrevivir juntos a la tormenta que se avecinaba. Esa noche, por primera vez, Silas le habló de Daniel. No le contó la verdad sobre su muerte, no todavía. Pero le habló de su amistad, de cómo trabajaron juntos en Texas, de la forma en que Daniel hablaba de Nebraska como si fuera la tierra prometida. Le contó anécdotas pequeñas, cómo Daniel era incapaz de contar un chiste en condiciones, cómo siempre tarareaba la misma melodía cuando estaba concentrado. Con cada palabra,
El fantasma de Daniel en la habitación dejaba de ser un obstáculo para convertirse en un puente entre ellos. Elara escuchaba, las lágrimas rodando por sus mejillas en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de un doloroso reconocimiento. Estaba empezando a entender. El muro de silencio entre ellos, construido con miedos, secretos y dolor, comenzó a resquebrajarse. No se derrumbó de golpe, sino que empezaron a aparecer pequeñas grietas. Una noche, fue él quien le sirvió el café. Otra, fue ella quien le remendó una rotura en su camisa sin que él se lo pidiera. Eran gestos minúsculos, casi invisibles, pero en el silencio de aquella cabaña, significaban más que cualquier declaración. La tensión no desapareció, pero cambió de naturaleza. Ya no era la tensión de dos extraños forzados a convivir, sino la de dos aliados preparándose para una batalla que sabían inevitable. Yo mismo intenté intervenir. Me acerqué un día con la excusa de ofrecerle un trozo de venado. La encontré en el porche, con la mirada perdida en la distancia. Thorn no es un hombre que olvide, Elara, le dije, mi voz más áspera de lo que pretendía. No juega según las reglas. Si ese hombre que tienes dentro vale la pena, más os vale estar preparados. Porque vendrá. Y no será para hablar. Ella solo asintió, una lentitud cargada de resignación y de una nueva fuerza. Lo sé, Jebedía, me respondió. Lo sé. En su voz ya no había miedo, sino la calma que precede a la tormenta. Silas, por su parte, empezó a fortificar la cabaña. No de una manera obvia, pero yo, que conozco los signos, lo veía. Reforzó la contraventana del dormitorio. Colocó estratégicamente los sacos de grano cerca de las paredes más expuestas, y pasó horas limpiando y aceitando el viejo rifle de Daniel, familiarizándose con su peso, su gatillo, su aliento de muerte. Cada acción era una preparación silenciosa. Estaba convirtiendo el hogar de Elara en una fortaleza. Ya no era un invitado, ni un fugitivo que se escondía. Se había convertido en su guardián. La noche antes de que todo se desatara los vi sentados en el porche. No hablaban. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores violentos, rojos y anaranjados, como un presagio. Elara se arropaba con su chal, y Silas estaba a su lado, inmóvil. El viento traía el olor a tierra y a la promesa de lluvia. En ese momento, Elara hizo un gesto que lo cambió todo. Alargó la mano y la posó sobre la de él, que descansaba sobre su rodilla. Fue un contacto breve, apenas un roce, pero, en esa pequeña acción, en esa conexión física, se selló un pacto. Era la aceptación final de que su lucha era una sola. Elara había tomado una decisión. Ya no se trataba de honrar un juramento a un hombre muerto. Se trataba de luchar por un hombre vivo y por el futuro que crecía en su vientre. La noche se había asentado sobre las llanuras con una quietud engañosa. La luna, casi llena, colgaba en el cielo como una moneda de plata, proyectando sombras largas y afiladas que convertían los montículos de hierba en criaturas agazapadas. Yo estaba en mi puesto de vigilancia habitual, no por costumbre, sino por un presentimiento que me roía las entrañas, un nudo frío que nada tenía que ver con la brisa de la noche. Desde allí, la luz de la lámpara en la ventana de Elara era un punto diminuto de calidez en un mundo vasto y indiferente. Sentía la tensión como un animal siente un cambio en el viento. Sabía, con la certeza que dan los años en esta tierra, que aquella calma no iba a durar. La paz que Silas y Elara habían construido dentro de esas cuatro paredes, era frágil como el cristal de una ventana en plena tormenta. El primer aviso no fue un grito ni un disparo, sino el silencio repentino de los grillos, seguido por el gruñido bajo y profundo de huesos. El perro no ladró, fue un sonido gutural, una vibración de advertencia que atravesó la noche. Dentro de la cabaña, vi a través de mi catalejo cómo Silas se ponía en pie de un solo movimiento fluido, sin hacer ruido, como un depredador que detecta a otro. No había duda en sus gestos. Cogió el rifle de Daniel, que siempre estaba apoyado junto a la chimenea, y se movió hacia la ventana, manteniéndose pegado a la pared, fuera del alcance de la luz. Elara se había quedado petrificada junto a la mesa, con una taza a medio camino de sus labios. La vida normal acababa de terminar. El peligro que tanto habían temido, ya no era una sombra en el horizonte, estaba llamando a su puerta. Elara dejó la taza sobre la mesa con un temblor que casi la hizo caer. Su mano, como siempre, voló hacia su vientre, un gesto instintivo de protección que era a la vez una declaración de todo lo que tenía que perder.
Sus ojos buscaron a Silas en la penumbra, y en ellos no vi solo miedo, sino una exigencia silenciosa. El tiempo de las verdades a medias, de los secretos guardados por protección, se había agotado. La violencia que estaba a punto de desatarse exigía una claridad que él le había negado. Ella merecía saber por qué su hogar, el santuario que había defendido con tanto ahínco, se había convertido en un campo de batalla. La pregunta que flotaba entre ellos era más peligrosa que cualquier bala. ¿Quién era él en realidad, y por qué la muerte lo seguía tan de cerca? El primer disparo hizo añicos el silencio y el cristal de la ventana de la cocina. La madera del marco saltó en astillas. El sonido fue seco, brutal, una intrusión violenta en la santidad de la cabaña. Silas reaccionó antes de que el eco se apagara, empujando a Elara al suelo, detrás de la sólida mesa de roble. Su cuerpo la cubrió por un instante, un escudo humano contra una amenaza invisible. La lámpara de aceite se tambaleó sobre la repisa, proyectando sombras danzantes y caóticas que convertían la pequeña estancia en un infierno de luces y oscuridad. Afuera, se oyeron voces de hombres, ásperas y crueles, llamando a Silas por su nombre. Ya no había escapatoria. La cacería había llegado a su fin en el lugar más inesperado. Mientras los hombres de Thorn rodeaban la cabaña, gritando amenazas, Silas entendió una cosa con una claridad terrible. No bastaba con luchar. No bastaba con protegerla físicamente. Para que ella tuviera una oportunidad para que tomara la decisión correcta, ya fuera huir o quedarse, necesitaba saber la verdad completa. Vio el terror puro en sus ojos, la confusión de una mujer atrapada en una pesadilla que no era la suya. Mantener el secreto ya no era un acto de protección, era una crueldad. La dejaba ciega en medio del fuego. En ese momento, atrapado entre los disparos de fuera y la mirada aterrada de Elara, supo que tenía que romper el juramento de silencio que se había hecho a sí mismo. Tenía que darle la única arma que le quedaba. La verdad. En una breve pausa, mientras sus atacantes se reagrupaban, su voz sonó en la penumbra, un susurro ronco y cargado de una urgencia desesperada. Elara, escúchame. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos. Conocí a Daniel. Las palabras cayeron en el silencio tenso como piedras en un pozo. Éramos amigos. Más que amigos, éramos como hermanos. Trabajamos juntos en Texas. Estoy aquí por él, Elara. Para limpiar su nombre. Cada palabra era un golpe, un intento de derribar el muro de mentiras que él mismo había construido a su alrededor. No era un simple fugitivo. Su presencia en esa cabaña no era un accidente del destino, sino la última parada de un largo y doloroso viaje de lealtad. La reacción inicial de Elara fue de puro desconcierto. Su mente, ya sobrecargada por el miedo, no podía procesar la información. ¿Daniel? ¿Su Daniel? Amigo de este hombre silencioso y perseguido, era imposible. Parecía una mentira desesperada, una invención para ganarse su confianza en el último momento. Lo miró fijamente, escudriñando su rostro en busca de la mentira, del engaño. El recuerdo de su marido era sagrado, un jardín cerrado al que nadie más tenía acceso. Que este extraño pronunciara su nombre con tanta familiaridad, era una profanación, un sacrilegio que la llenó de una rabia fría que momentáneamente eclipsó su miedo. Mientes, susurró, la palabra apenas audible por encima del latido de su propio corazón. Como respuesta, Silas metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó algo. No era una pistola, sino un objeto pequeño que brilló a la luz de la lámpara. Lo arrojó al suelo, junto a ella. Era un cuchillo de caza, con el mango de hueso gastado por el uso. Elara lo reconoció al instante. El corazón le dio un vuelco doloroso. En el mango, talladas con la torpe caligrafía de su marido, estaban las iniciales D.W. Daniel Winchester. Era el cuchillo que Daniel siempre llevaba, el que usó para todo, desde tallar pequeñas figuras de animales para ella, hasta reparar las correas del ganado. Era una parte de él, tan familiar como sus manos. La prueba era irrefutable, sólida y terrible. La verdad, una vez desatada, salió a borbotones, en frases cortas y brutales, mientras afuera se reanudaban los disparos. Thorn quería sus tierras en Texas. Daniel no quiso vender. Descubrió sus negocios sucios, sus trampas. La voz de Silas era un torrente de dolor y rabia contenida. Cuando vinisteis aquí, pensé que estabais a salvo, pero Thorn tiene tentáculos largos. La viga del granero no fue un accidente, Elara. Uno de sus hombres la saboteó. Yo lo descubrí demasiado tarde. Le contó que el hombre al que acusaban de haber matado era ese mismo sicario, que lo había encontrado y se había defendido.
No estaba huyendo de la justicia, sino de la venganza de Thorn. El mundo de Elara se vino abajo. El suelo bajo sus pies, que ya era inestable, se abrió en un abismo sin fondo. La historia que se había contado a sí misma durante un año, la trágica pero limpia historia de un accidente, de un destino cruel, se hizo añicos. En su lugar quedó una verdad sucia, violenta y llena de odio. Su marido no había sido víctima del azar, sino de la codicia de un hombre. El dolor de su pérdida, que había aprendido a llevar como una carga sorda, se transformó en un instante en una herida abierta, sangrante, llena de una rabia afilada y helada. Miró las paredes de la cabaña, el hogar que Daniel había construido, y por primera vez las vio no como un recuerdo sino como la escena de un crimen. Entonces, miró a Silas de nuevo, y todas las piezas encajaron con una claridad devastadora. Su silencio, su vigilancia constante, la forma en que reparaba las cosas como si conociera su historia, su negativa a hablar del pasado. No era la reticencia de un extraño, sino el cuidado de alguien que cargaba con un peso demasiado grande. Comprendió que su presencia allí era un acto de penitencia, un intento de cumplir una promesa a un amigo muerto. El sentimiento de traición por su silencio luchó en su interior con una oleada de comprensión. No le había mentido para engañarla sino para protegerla de esa misma verdad que ahora la estaba destrozando. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó ella, su voz rota, pero ya no era la voz de una víctima. Era la voz de alguien que exige respuestas, que reclama su lugar en la historia. Silas apartó la vista por un momento, incapaz de sostener su mirada. No podía, respondió, y su voz era la de un hombre que se juzga a sí mismo sin piedad. Thorn te habría buscado si sabía que yo estaba aquí, que tú sabías algo. Y no quería. Hizo una pausa, tragando saliva. Daniel hablaba de ti como si fueras lo único puro que quedaba en el mundo. No quería manchar su recuerdo con toda esta suciedad. Era mi carga, no la tuya. En esa confesión, Elara no encontró una excusa sino un sacrificio. Y algo cambió en ella. El miedo no se fue, pero se asentó en el fondo, dando paso a una determinación de acero. Su juramento a Daniel, pronunciado sobre su tumba, resonó en su mente con un nuevo y terrible propósito. Nunca vendas la tierra. Confía en la bondad. Ahora entendía. Proteger la tierra no era solo aferrarse a un trozo de propiedad, era defender el último bastión de la justicia de Daniel. Y confiar en la bondad no era un idealismo ingenuo. Era reconocerla en los actos de un hombre como Silas, que arriesgaba su vida por lealtad. Dejó de ser la viuda que reaccionaba a los golpes del destino. Se convirtió en la guardiana de un legado, una luchadora por derecho propio. Desde mi colina, el sonido de los disparos me llegó claro y nítido. Vi los fogonazos iluminar las ventanas de la cabaña. Mi primer instinto, el del viejo cazador solitario, fue permanecer oculto, dejar que el mundo de los hombres resolviera sus sangrientos asuntos. Pero mientras observaba, algo se removió en mi interior. Vi la pequeña cabaña, asediada, y pensé en ella, sola allí dentro, embarazada, enfrentándose a los lobos. La desaprobación que había sentido por su insensatez, se transformó en una oleada de respeto a regañadientes. En ese momento, dejé de ser un simple espectador. La lealtad silenciosa que le había profesado desde la distancia, exigía algo más. Empecé a revisar mi propio rifle, el frío del metal, un consuelo familiar en mis manos. Dentro de la cabaña Elara tomó su decisión. No hubo lágrimas ni lamentos. Con un movimiento lento y deliberado, se arrastró hasta un viejo baúl de madera que había junto a la pared. Lo abrió y sacó una pequeña caja de cartuchos, las balas que Daniel guardaba de reserva. No dijo una palabra. Simplemente, empujó la caja por el suelo de madera, hasta que se detuvo junto a la mano de Silas. Fue un gesto sencillo, casi mundano, pero contenía todo el peso de su elección. Era su respuesta. Era su aceptación. Era su declaración de guerra. Ya no era una espectadora en su propia vida. Estaba en la lucha, hombro con hombro con el hombre que había venido a honrar a su marido. La dinámica dentro de esas 4 paredes asediadas se transformó para siempre. Ya no eran una viuda asustada y un fugitivo desesperado. Se habían convertido en aliados, forjados en el fuego de la verdad, y unidos por un propósito común. El sonido de los disparos y los gritos continuaba afuera, pero dentro, un nuevo silencio se había instalado. Un silencio de resolución, de entendimiento mutuo. Elara se movió para coger la vieja escopeta de su padre que guardaba bajo la cama. La revelación no les había traído la paz, sino la claridad. Y con esa claridad,
la fuerza para enfrentar la tormenta de plomo que se cernía sobre ellos. La verdadera batalla, la que definiría sus vidas, acababa de comenzar. La noche se desgarró con el rugido del fuego. Los hombres de Thorn habían conseguido prender una esquina del granero, y las llamas hambrientas trepaban por la madera seca con una velocidad infernal. Dentro de la cabaña, el resplandor anaranjado dibujaba siluetas desesperadas. Silas devolvía los disparos con una precisión fría, pero eran demasiados. Elara, a su lado, recargaba la escopeta con manos que ya no temblaban, sino que se movían con una eficiencia mecánica, la eficiencia de quien ha perdido el miedo porque ya no le queda nada más que perder. Vi a uno de los hombres de Thorn, un tipo corpulento con una antorcha, correr hacia la propia cabaña. Era el momento. Apoyé el cañón de mi viejo rifle sobre una roca, contuve la respiración hasta que el mundo se detuvo, y apreté el gatillo. El disparo no fue para matar. La bala le atravesó el hombro, la antorcha cayó a la nieve con un siseo, y el hombre se desplomó gritando. El ataque se detuvo en seco. Un silencio atónito cayó sobre el campo de batalla. El desconcierto es un arma más potente que el plomo. Los hombres de Thorn, matones a sueldo, no eran soldados. Estaban acostumbrados a la intimidación, no a una resistencia organizada, ni a un enemigo invisible que disparaba desde la oscuridad de las colinas. El grito de su compañero herido era un sonido que no esperaban. Aproveché su parálisis para disparar de nuevo. Esta vez apunté a la lámpara que colgaba de la silla de montar de uno de los caballos. El cristal estalló en 1000 pedazos, el animal se encabritó relinchando de pánico y la confusión se convirtió en caos. Fue suficiente. Empezaron a retroceder, arrastrando a su herido, montando a toda prisa y desapareciendo en la noche como los cobardes que eran. Dejaron atrás el olor a pólvora, el granero ardiendo y un silencio pesado, roto solo por el crepitar de las llamas. Vi la puerta de la cabaña abrirse lentamente, y a Elara y Silas salir al exterior, no como vencedores, sino como supervivientes que contemplan las ruinas de su mundo. El amanecer llegó con una luz gris y despiadada que no ofrecía consuelo, solo la cruda visión de la devastación. El granero, la catedral de madera de Daniel, era ahora un esqueleto carbonizado que humeaba contra el cielo pálido. La cabaña estaba marcada por las cicatrices de las balas. Permanecieron allí, de pie, en medio del desastre, sin decir palabra. El fuego y la lucha los habían unido de una forma que 1000 conversaciones no habrían logrado. Pero esa misma unión era una sentencia. Vi a Silas mirar el rostro de Elara, pálido y manchado de hollín, y luego su vientre, donde una nueva vida esperaba un mundo que no estuviera en guerra. Supe entonces lo que iba a hacer. Su misión de justicia por Daniel no podía tener como escenario el hogar de la mujer y el hijo de su amigo. Quedarse a su lado no era protegerla, era convertirla en un blanco permanente. La decisión se reflejó en sus hombros, que parecieron encorvarse bajo un peso invisible. Con pasos lentos, como si caminara sobre un terreno sagrado y profanado, Silas se acercó a los restos humeantes del granero. Se agachó y, de entre los escombros carbonizados, rescató una sola herramienta que había sobrevivido milagrosamente al fuego. El pesado martillo de Daniel, con el mango de madera oscurecido pero intacto. Se acercó a Elara, que lo observaba con una quietud expectante. No hubo discursos de despedida ni promesas de regreso. Simplemente, extendió el martillo y lo puso en las manos de ella. El gesto lo decía todo. Era la devolución de un legado, el reconocimiento de que la reconstrucción era suya, no de él. Era su forma de decir: he cumplido mi promesa de protegeros. Ahora te toca a ti construir el futuro. Elara apretó el mango del martillo sus nudillos blancos. Vio cómo él se daba la vuelta, caminaba hacia su caballo sin mirar atrás, y se perdía en el horizonte. Ella no lo llamó. Ambos entendieron que el mayor acto de amor, en aquel momento, era la distancia. Me quedé allí, en mi colina, mucho después de que Silas desapareciera. Vi a Elara permanecer inmóvil durante un largo rato, sosteniendo el martillo como si fuera un cetro. No lloró. No se derrumbó. La mujer que había arrastrado a un extraño de la nieve ya no existía. En su lugar había una matriarca forjada en la pérdida, la verdad y el fuego. Respiró hondo el aire frío de la mañana, un aliento que parecía limpiar sus pulmones de la noche anterior. Luego, con la espalda recta y una determinación que se podía sentir a leguas, se dio la vuelta y caminó hacia su cabaña agujereada. El final no fue feliz, no en el sentido en que la gente del este entiende la felicidad. Pero fue justo. La vida en la frontera no siempre te da lo que quieres, pero a veces, si luchas por ello te permite conservar lo que de verdad importa.
la tierra bajo tus pies, la verdad en tu corazón, y la dignidad para volver a empezar. Y para Elara, en aquel amanecer lleno de cenizas, eso era más que suficiente.